Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar nuestra segunda parte de la clase de sistema digestivo. Recuerden que este era el compromiso para que obviamente ustedes pudieran revisar la información correspondiente. Esta parte deberá ser más o menos corta, no es tanta la información que nos quedaba pendiente. Y recordar entonces que la próxima semana vamos a trabajar el tema de sistema respiratorio. Bien, en lo que se refiere particularmente a esta estructura, ya habíamos visto la vez pasada la parte anatómica, vamos a echar un recordatorio particularmente al respecto de ello. Tenemos entonces en la primera parte lo que es la cavidad bucal, donde vamos a encontrar estructuras como la lengua, los dientes, el paladar, la mandíbula, la lengua en particular, que esta es justamente una imagen que muestra las vellosidades que hay en la superficie de la lengua, para que obviamente ustedes tengan la referencia. Estas son imágenes obviamente sacadas con microscopio electrónico. Hacia la parte posterior encontramos la faringe, que va a comunicarse con el esófago. Pero paralelamente vamos a encontrar una estructura que es la laringe, que es esta estructura cartilaginosa que tenemos acá al frente, y hacia abajo la tráquea. Ambos componentes pertenecen al sistema respiratorio, pero están ligados de alguna manera al sistema digestivo. Durante la próxima clase vamos a revisar justamente esta característica de la importancia que tiene la laringe y eh, la tráquea con respecto obviamente al sistema digestivo y las consecuencias que podría traer el que se atasque un trozo de alimento puntualmente en el lugar. De ahí pasamos al esófago, que es considerado un tubo virtual, que se denomina así porque no es un tubo totalmente abierto, sino que se va abriendo, se va dilatando a la medida que la comida va avanzando en su trayecto. De ahí entramos entonces hacia el estómago, que es un saco muscular de aproximadamente 1,5 litros de volumen, pudiendo ser un poco más grande dependiendo de la contextura física de la persona. Un detalle que se me escapó puntualmente a nivel de la boca son la presencia de las glándulas salivales que aportan obviamente este lubricante para la masticación, la deglución particularmente y también la gustación, ¿ya? Así que eso es importante porque hay glándulas anexas, que de ahí vamos a ver puntualmente que son básicamente tres: las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. A pesar de que el hígado, de ahí voy a mencionar que tiene un par de particularidades eh, que lo hacen no pertenecer directamente al sistema digestivo. Bueno, estaba entonces en el tema del estómago. El estómago entonces es este saco muscular que tiene más o menos como 1,5 litros de volumen y que se encuentra hacia el costado izquierdo de nuestro cuerpo, en la zona del abdomen, por debajo de las costillas particularmente. No es perceptible, nosotros no lo sentimos directamente, así que cuidado con ese famoso panorama de decir que me duele el estómago y se toca nuevamente por acá abajo, que no es así. El estómago está bastante más arriba, el estómago está casi a la altura del final de las costillas, al lado izquierdo puntualmente del cuerpo, y como digo, no es perceptible porque justamente se encubre en parte, perdón, por el hígado, en parte por el diafragma y obviamente por las costillas, así que no es fácil de palpar o detectar su presencia. De hecho, en realidad cuando uno dice que le duele el estómago, en realidad lo que duele es el intestino delgado o el intestino grueso. Eso es lo que tiene más sensibilidad al dolor, más que el estómago en términos estrictos. De ahí entonces entramos hacia lo que es el intestino delgado, que está constituido por tres segmentos, que es el duodeno, el yeyuno y el ilio. De ahí voy a dar algunas descripciones puntuales al respecto. Asociado al duodeno hay dos glándulas que son importantes. Una ya la mencioné recién, que es el hígado, y que el hígado aporta una secreción que se llama el jugo biliar o líquido biliar, como ustedes lo quieran llamar, y que se almacena en la vesícula, ¿ya? Entonces, en realidad, la verdadera glándula asociada o la verdadera estructura asociada al duodeno es la vesícula biliar, pero la secreción de la bilis proviene desde el hígado. En tanto que después tenemos la acción o la presencia particularmente del páncreas, que es una glándula bastante grande, bastante larga, en forma como de una hoja particularmente, y que vierte alrededor de 50 secreciones, 50 productos químicos distintos hacia el duodeno para completar el proceso digestivo. Una vez entonces que tenemos el tránsito hacia el intestino delgado tiene gran cantidad de vellosidades y pliegues, particularmente como se van a ver acá, y a su vez después microvellosidades que las vamos a analizar un ratito más. Aquí se va a realizar entonces, se va a completar la digestión y se va a realizar la absorción. Cerca del 80-90% de la absorción intestinal se realiza entonces en el intestino delgado, en la zona del yeyuno y el ilio. Y posteriormente entonces nos encontramos con el intestino grueso,
que está dividido entonces en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y finalmente el recto. Aquí se va a realizar entonces el resto de la absorción, donde fundamentalmente se absorbe agua, minerales y algunas vitaminas, y lo que no logre ser absorbido se va a eliminar entonces a través de el material fecal. La característica del intestino grueso, que mide más o menos entre 1,5 a 2 metros de largo, y su característica más distintiva obviamente es el diámetro, el tamaño, es más o menos de unos 3 a 5 centímetros de diámetro, comparativamente hablando entonces el intestino delgado, que con suerte tiene 1 centímetro de diámetro regular. Por eso de ahí viene entonces el nombre intestino delgado con respecto al intestino grueso. Bien, vamos a examinar obviamente el tránsito de la comida desde la boca hacia el estómago, a través obviamente de este mecanismo que es la peristalsis, y donde se va a apreciar obviamente que esta estructura del esófago se va dilatando, se va abriendo a la medida obviamente que va entrando la comida. Sin embargo, para que esto se pueda analizar y se pueda ver con más detalle, les voy a mostrar una secuencia de un mini video de una endoscopía digestiva alta, ¿ya? ¿A qué se refiere esto de una endoscopía digestiva alta? Bueno, recordemos que la palabra endoscopía significa ver dentro de alguna cavidad. Entonces eso es endoscopía. Y en este caso se examina el sistema digestivo en la parte alta. ¿Y qué se entiende por la parte alta? La boca, el esófago, el estómago y hasta el duodeno aproximadamente, que es lo máximo que se puede llegar. Y es introduciendo entonces una cámara en forma de una cañería que tiene fibra óptica y distintos otros elementos que le permiten obviamente al médico poder observar, hacer diagnósticos, extraer muestras, etcétera. O sea, tiene múltiples cosas. Este procedimiento las personas lo tienen que hacer en estado de sedación, ¿vale? Sí, tienen que estar con una especie de anestesia, pero a su vez también con un sedante que les permite estar despiertos, pero no conscientes, ¿eh? Entonces, la persona está con los ojos abiertos, está escuchando instrucciones, está siguiendo las instrucciones, pero después no se acuerda absolutamente de nada, ¿eh? Tal vez a lo mejor alguno de sus padres o algún pariente se ha tenido que hacer este procedimiento, y si ustedes le preguntan, va a decir que no se acuerda absolutamente de nada de lo que ocurrió ahí. Solamente se acuerda que entró, que le colocaron una sustancia vía endovenosa y que después nunca supo cómo terminó el procedimiento. La gracia, insisto, de este procedimiento es poder observar cómo están las paredes del tubo digestivo, si es que hay alguna herida, entiéndase una úlcera, y recuerden que eso va a ser parte de las tareas de investigación que van a realizar durante las próximas semanas, y eh, conjuntamente con eso también obtener muestras en caso de que haya que hacer una biopsia para evitar obviamente hacer una cirugía antes de tiempo. Este es el procedimiento. Aquí obviamente esto fue un procedimiento realizado en el año 2008. Aquí aparece obviamente que el paciente es Vanessa y no, ahí sale los apellidos, pero no es relevante, porque no es un personaje chileno, por cierto. ¿Ya? Se me olvidó, aquí pido la disculpa al caso, se me olvidó de cubrir obviamente los datos ahí referenciales, pero como no es una persona de Chile, no hay tantos problemas. ¿Ya? Bueno, esta es la perspectiva entonces del procedimiento. Lo primero es obviamente colocar el dispositivo. Ahí vemos el paciente o la paciente, en este caso recostada en la camilla, y el médico entonces está colocando el dispositivo. Ahí va mostrando la boca puntualmente, se está viendo la lengua. Si a alguno le da asco, obviamente no lo siga mirando, así que es un tema puntual. Nótese que ahí había un pólipo particularmente, que es una pequeña como pústula, ¿ya? Que es natural cuando hay alguna inflamación. Por allá, hacia el costado derecho, se está viendo el sistema respiratorio. En un momento determinado se van a ver las cuerdas vocales, ahí están las cuerdas vocales. ¿Ah? La próxima sesión vamos a ver precisamente también una laringoscopía para ver las cuerdas vocales en particular. Entonces tienen que hacer que el paciente trate de tragar saliva para que obviamente se pueda abrir el esófago y poder incorporar la cámara entonces hacia el tubo digestivo y que no se vaya al sistema respiratorio en este caso. ¿Ya? Ahí ya se está viendo parte del esófago. Se demora un poco en que la cámara se ubique en la posición, pero una vez que se ubica, se abre el esófago. Ahí se abrió el esófago y ahora ya estamos entrando en la porción regular. Y en un momento determinado, que ya se va a empezar a ver, aparece lo que es el esfínter cardias, ¿ya? Que va a estar por acá abajo. ¿No? Se va a ver porque es un orificio bastante notable. Ahí está, ese es el orificio del esfínter cardias. Y cuando obviamente se empieza a empujar, y por eso es que se tiene que mover la cámara para poder estimular la entrada hacia el estómago. ¿Ya? Fíjense cómo se cerró el esófago en este minuto, y eso es la acción peristáltica. Y ahora se va a volver a abrir, fíjense, ahí se volvió a abrir, y ahora ya estamos dentro del estómago.
Se ve chiquitito el estómago porque obviamente la cámara amplía mucho el espacio, pero esa es la entrada del estómago y de ahí se va a pasar casi al duodeno y van a notar que el duodeno tiene estos pliegues, estas arrugas laterales. El estómago es muy semejante en ese sentido, pero ahí se nota el espacio y ahí está mostrando hacia el duodeno. ¿Ya? Ese es el espacio duodenal. Ahí estamos ya dentro del intestino delgado. Se fijan que el tránsito hacia ese sector fue sumamente rápido. ¿Ya? Una vez que la cámara se logra posicionar y se logra girar en forma adecuada, se puede llegar fácilmente hasta la primera porción del yeyuno. Más allá de eso es virtualmente imposible porque recordemos que el tubo digestivo mide eh, cerca de 5 metros, 6 metros, 7 metros, dependiendo de la persona. ¿Ya? Aquí lo importante es justamente observar cómo están las paredes, cómo se conservan justamente los lugares para verificar si es que hay alguna úlcera, si es que hay alguna dilatación excesiva, etcétera. O sea, este es un procedimiento netamente diagnóstico. Nótese que el médico va colocando, o el especialista en este caso va colocando líquido para que obviamente sea más fácil, un líquido lubricante muy parecido puntualmente a la saliva, para ayudar a mover la cámara, porque si no el raspado y la sensación de ardor y molestia que le va a provocar a la persona es bastante grande. Se supone que lo que están buscando acá es si la persona tiene una úlcera en el estómago o en el duodeno. ¿Ya? Aparentemente por ahí va a aparecer o debiera aparecer en algún momento determinado una, una zona dañada, una zona con algún tipo de laceración, pero pequeña. ¿No? Así que eso es. No los quiero obviamente latear con todo el resto de las imágenes porque no tiene mucho sentido. Así que vamos a la siguiente secuencia. Una vez entonces que ya pasamos al estómago, en el estómago se tiene que realizar la digestión inicial de las proteínas, pero si no hemos comido nada con proteína, en el estómago lo único que se hace entonces es almacenar durante un tiempo la comida para que después por los movimientos peristálticos pase hacia el duodeno y del duodeno al yeyuno, al ilion y después al colon. Así de concreto. Por eso es que es muy importante que uno realice bien la etapa del proceso digestivo para evitar justamente de que se pierda las capacidades de digestión y de absorción posteriores. Lo contrario, uno va a comer algo y finalmente no se va a aprovechar gran parte de lo que está ahí. Dato importante que esto después lo van a trabajar durante el segundo semestre, esperemos que lo puedan realizar de manera presencial, que es el tema del estudio de la histología. ¿Qué es lo que es la histología? Es el estudio de los tejidos, de los componentes que forman parte puntualmente de un órgano. ¿no? Entonces, recordemos que dentro de los niveles de organización está el nivel atómico, el nivel celular, el nivel tejido, después viene el nivel órgano, después viene el sistema y después viene el organismo. ¿no? Entonces, este es uno de los niveles de organización. Entonces, la histología estudia precisamente los tejidos de un órgano en particular. Y el tubo digestivo, que es un conjunto de órganos, o en realidad es un sistema en términos estrictos, está constituido por estos cuatro tejidos principales, de los cuales en realidad nosotros los podemos resumir en tres, que son los dos primeros, que es la mucosa y la submucosa, que por lógica la mucosa está en una capa y la submucosa está inmediatamente debajo de ella pegada en términos estrictos. La mucosa entonces es un tejido epitelial que tiene ese color rosado, ese aspecto obviamente como con vasos sanguíneos también asociado porque es bastante delgadita, y es la que estábamos mirando entonces recién en las imágenes. ¿ya? La mucosa va desde los labios hacia lo que es el interior de la mejilla, lo que es la faringe, el esófago, etcétera. Todo eso es mucosa. Presenta también asociado una pequeña cantidad de músculo liso y una estructura que se llama la lámina propia. Y pegada a la mucosa está la submucosa, que presenta justamente lo que decía recién, alta irrigación, que significa irrigación, gran cantidad de vasos sanguíneos, y de ahí el color de la mucosa. E inervación del sistema nervioso autónomo, eso significa SNA, es decir, inervación se refiere a nervios del sistema nervioso autónomo. Este es un sistema nervioso que nosotros no controlamos, por eso que obviamente a veces podemos sentir molestia, dolor y cosas por el estilo, y están asociados directamente a este sistema nervioso autónomo. Debajo encontramos una capa muscular, que no es una sola, sino que son dos o hasta tres. ¿ya? Que tenemos entonces una interna que es circular, ¿ya? Que actúa obviamente como una válvula de cierre, esfínter, que después lo podemos llamar, y una externa que es longitudinal, que va a lo largo del tubo digestivo. Pero hay una tercera que particularmente está en el estómago, que es una capa oblicua, que permite obviamente que la estructura como que se gire en sentido laterales. ¿ya? Entonces, estas capas
las dos principales y la tercera que se agregan al estómago, son las responsables de la peristalsis, que permiten entonces que el tubo digestivo como que se vaya estirando, acortando, abriendo, cerrando, y eso permite obviamente de alguna manera moler la comida, mezclarla con los jugos digestivos y obviamente propulsarla hasta obviamente llegar a los lugares específicos. Y por último tenemos una capa llamada serosa, ¿ya? Y la serosa es muy parecida a un plástico y eso le da un aspecto brilloso al órgano cuando uno lo ve tanto en vivo como obviamente en una autopsia, ¿no? Así que ahí lo vamos a echar una mirada precisamente. Bueno, aquí tenemos el estómago en un dibujo y vamos a compararlo entonces con lo que es lo que se obtiene a través de una disección o una autopsia para que vayan viendo las comparaciones, ¿ya? Este es el estómago entonces extraído de un sujeto humano. Se van a fijar que este aspecto brilloso que se observa así es justamente por la capa de la serosa. Pero aquí tenemos que distinguir los componentes que yo mencionaba recién. En la entrada del estómago hay una válvula que se llama esfínter esofágico inferior, o también conocido como esfínter cardias, que se le llama así también porque está muy cerca del corazón, por eso es que se le llama esfínter cardias, pero no es que tenga que ver con el sistema circulatorio, ¿no? Sino que solamente por la cercanía que hay con el corazón. Este esfínter es muy importante porque es justamente el que tiene que abrirse para que la comida entre al estómago. Pero una vez que la comida entra, el esfínter cardia tiene que cerrarse, porque si no se cierra, es probable que parte de esa comida junto con los jugos gástricos se devuelva al esófago. Cuando eso ocurre, si se llega a devolver entonces el contenido estomacal hacia el esófago, se produce un fenómeno que nosotros le llamamos reflujo, y que es algo no muy bueno, ¿ya? Y eso es importante estudiar la causa del reflujo. Muchas veces la causa del reflujo es que el esfínter gastroesofágico o esfínter esofágico inferior o esfínter cardias está fallando de alguna manera, entonces no se cierra bien, se abre, pero no se cierra bien, entonces es como cuando uno tiene una licuadora y no le colocamos la tapa. Entonces si yo hago andar la licuadora, se va a salir todo lo que está dentro de la licuadora. El estómago funciona precisamente así, casi como una licuadora. Bate los contenidos que están adentro y los mezcla de manera bastante potente. Recuerden que todavía le estoy debiendo el video puntualmente del Nat Geo, donde salen estas mismas imágenes del interior del cuerpo, pero con un relato mucho más agradable de que mi voz. Así que ahí, obviamente cuando lo puedan ver, que lo voy a tratar de buscar y subir y tenerlo ahí. Lo que pasa es que no lo podía encontrar en internet, entonces eh, yo lo tengo en mi cuenta, pero la verdad es que es muy pesado para subirlo completo, entonces tengo dos posibilidades, o lo corto o lo busco de internet, ¿no? Así que ahí voy a tratar de ver qué es lo que me sale más fácil. Bueno, después del esfínter cardias, tenemos puntualmente otro esfínter a la salida del estómago que se llama esfínter pilórico, ¿ya? Entonces tenemos uno de entrada y tenemos uno de salida. Y entre los dos entonces permiten que la comida se mantenga dentro del estómago para que se haga una digestión parcial, para que se vaya como deshaciendo, se vaya licuando puntualmente y el estómago hace su juego, literalmente moviéndolo. Aquí es donde yo les decía recién que uno no tiene esa percepción. El estómago se mueve, pero como loco, cuando obviamente tiene la comida en su interior, pero uno no lo siente. La sensibilidad estomacal es bastante baja. La única zona que uno tiene sensibilidad es la zona justamente del esfínter cardias y el duodeno. Es ahí donde ya empieza la sensibilidad. Pero el estómago, tengan por seguro que no duele a menos que haya una úlcera, ¿ya? Por eso es que obviamente cuando alguien diga, me duele mucho el estómago, eso es preocupante porque claramente puede ser un problema de úlcera o podría ser algo más grave. Entonces, el estómago tiene una sensibilidad bastante pequeña, bastante baja, ¿ya? Ahora, no estoy diciendo que no se sienta, pero la sensibilidad, como digo, es muy baja, ¿ya? Bueno, aquí en esta disección se puede ver aquí el esfínter píloro y acá se puede ver el esfínter cardia. Si lo notan, se ve de un color más como grisáceo, más blanco puntualmente los segmentos, ¿ya? Nótese que sobre la estructura del estómago hay como grasitas puntualmente y eso es natural. Como también se pueden ver muy nítidamente los vasos sanguíneos que están irrigando a el tubo digestivo. Si retiramos la serosa, nos vamos a encontrar con la capa muscular. Y esa es la imagen que tienen ahí, ¿eh? Esas son las fibras musculares, que ahí van a ver algunas longitudinales, esas son transversales, las circulares se ven más o menos por acá, entonces así se ven las fibras musculares como hilitos, ¿eh? Literalmente como si fueran hilitos. Y si vemos el interior ahora del estómago, vamos a encontrarnos con la mucosa. Ese es el aspecto de la mucosa, que se ve como arrugado, pero con este color entre naranja y rosado puntualmente que es bastante particular. La particularidad del estómago por en su interior es que produce obviamente ácido clorhídrico, que es muy corrosivo, produce
una o dos enzimas digestivas, y eso permite obviamente la digestión parcial de las proteínas y la descomposición de algunos alimentos que sean relativamente blandos. Pero si aquí, por ejemplo, entra un trozo de pimentón sin masticar, no le va a pasar absolutamente nada. El pimentón ustedes lo pueden dejar remojando en jugo gástrico durante 10 horas y con suerte pierde un poco el color, nada más, ¿ya? Pero no se deshace, no se descompone. Por eso es que es importante masticar muchas comidas para que así obviamente cuando el estómago empieza a agitarse y al batirse, ahí obviamente se empiezan a descomponer en particular. La misma imagen de la endoscopía estomacal anterior, ahí está la entrada del estómago, que es el esfínter cardias, y ahí está ya el interior del estómago, ¿no? Entonces, ese es como el panorama. No les quiero mostrar imágenes de enfermedades porque precisamente eso va a ser el tema que ustedes van a investigar, así que recuerden que después les voy a dejar en el aula virtual un listado con distintas enfermedades que van a investigar, y ahí ustedes van a definir si van a trabajar en pareja o en tríos, y ahí lo definen, ¿ya? Se supone que la idea de esto es un trabajo colaborativo, pero a su vez de investigación. También va a ir incluida una rúbrica para que obviamente vayan viendo cómo va a ser la corrección del trabajo. Una vez entonces que salimos del estómago, pasamos hacia el intestino delgado, se abre el esfínter píloro e ingresamos entonces al duodeno. Y en el duodeno nosotros vamos a encontrar obviamente la acción de dos fluidos, de dos secreciones que provienen puntualmente, una del hígado, pero que está almacenada en la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar almacena la bilis, pero la bilis es producida por el hígado. Y la bilis, ¿qué es lo que es en definitiva? Es como muy parecido a un detergente, es casi como la balosa en términos estrictos. De hecho, prácticamente igual a un lavalosa, y tiene incluso hasta el aspecto y el color del Quicks este verde que puntualmente se vende para lavar la losa. Así que si es que algunos de ustedes tienen ahí en la cocina, tienen este lavalosa Quicks verde, es el mismo color, es el mismo aspecto puntualmente que tiene la bilis. Y la función es prácticamente la misma, es disolver la grasa, no es destruirla, sino que disolverla, para que después sea más fácil obviamente digerirla. Así que ese es el objetivo de la bilis. Por lo tanto, entonces, la bilis no contiene ninguna enzima digestiva, ¿ya? Y su color es entre verde y media amarillenta, y después cuando obviamente si ya se ha ocupado la bilis, sirve para teñir obviamente el material fecal. Por eso que el material fecal tiene un color entre café, medio también amarillento y intermedio, ¿ya? Pero nunca verde. El material fecal no debe salir verde. Eso otro detalle, ¿eh? Justamente hay enfermedades que se diagnostican por el color de las fecas, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, es muy importante que el material fecal tenga un color en particular. Si obviamente cambia de color muy radicalmente, algo sospechoso puede estar ocurriendo ahí, y hay que estar atento puntualmente si la persona consumió algo. Ejemplo, si comen betarraga, el material fecal va a salir de un color medio morado, ¿no? Así que eso ahí es normal. Si comen zanahoria va a salir justamente un color más anaranjado. Pero excepto estas dos situaciones que estoy mencionando, que son como las más características, el material fecal deberá ser de un color café o un marrón oscuro, ¿eh? Tampoco deberá salir muy oscuro, porque si no significaría que a lo mejor hay alguna herida, algún sangrado interno. Entonces hay un montón de diagnósticos que se pueden hacer a partir de eso. No los quiero asustar, ni tampoco los quiero obviamente hacer que se ataquen puntualmente con el color de su feca, ni mucho menos. Pero esto son lo que los médicos determinan como los signos para determinar un diagnóstico clínico de algún tipo de situación, ¿ya? Como no es el objetivo del curso que ustedes se hagan especialistas en signos y síntomas, pero sí que a lo mejor conozcan algunas de estas perspectivas, es que les voy a pedir que hagan estas investigaciones que les mencionaba recién. Bien, decía entonces que hay dos secreciones. La primera secreción era entonces la bilis. La segunda secreción es aportada por el páncreas y se llama jugo pancreático. Pero hay una tercera, y esa tercera secreción es aportada por el mismo tubo digestivo, y a ese se le llama jugo entérico o jugo intestinal, ¿ya? Que también contiene enzimas y también contiene algunos componentes químicos especiales. El jugo pancreático contiene, eso sí, la mayor parte de las enzimas del sistema digestivo. Se estima que son alrededor de 50, ¿ya? Yo he visto por ahí en algunos libros que se hablan incluso un poco más, pero se estima que son más o menos 50 enzimas digestivas que se aportan obviamente al proceso. Entre ellas, la amilasa pancreática, la lipasa, la proteasa, tripsina, quimotripsina, entre otras, ¿ya? Entonces, hay montones de enzimas y cada una va a cumplir una función.
no es necesario que sepan qué es lo que hace cada una. O sea, de hecho, aquí, por ejemplo, se van a fijar que la amilasa descompone los carbohidratos, la lipasa descompone los lípidos, las proteasas, la tripsina, la quimotripsina, para la digestión de las proteínas. ¿Ya? Así como, por ejemplo, en el estómago estaba la gastrina, que es una hormona que estimula obviamente la producción de el jugo gástrico, y está obviamente la enzima pepsina, que es la que obviamente permite la descomposición parcial de las proteínas. En el jugo pancreático entonces se encuentran estas proteasas, tripsinas y quimotripsinas, que son sumamente importantes para la digestión total de las proteínas. Por eso entonces cuando la gente dice, no, el estómago es el órgano más importante del tubo digestivo, no, no es así. Uno de los órganos más importantes es justamente el intestino delgado. Y precisamente la gente que a veces quiere bajar de peso porque tiene obesidad mórbida, tienen dos procedimientos: o les achican el estómago, que es el procedimiento que se llama el bypass gástrico, o les cortan una parte del intestino. Y con cualquiera de esos dos eventos la persona baja de peso considerablemente, pero hay un pequeño problema. Después la persona tiene que someterse a una dieta súper estricta porque el sistema puede volver a crecer. Uno de los grandes detalles que tiene el tubo digestivo es que puede volver obviamente a los tamaños que tenía originalmente. Así que ya se ha probado que hay personas que se han hecho bypass gástrico, que han durado 2 o 3 años obviamente con el procedimiento, y después el estómago vuelve al tamaño normal. Así que es un tema que hay que tener mucho cuidado. Finalmente, el intestino delgado, una vez que ya se ha generado la digestión de los alimentos, va a realizar el proceso de absorción. Y para la absorción van a existir entonces estas estructuras llamadas vellosidades y microvellosidades que son fundamentales para el procedimiento. Aquí están entonces las partes. Duodeno finaliza la digestión, yeyuno se inicia la absorción y en el ilion continúa la absorción. Y la medida es aproximadamente 5 metros. ¿Sí? La porción más pequeña, por cierto, acá es el duodeno. El duodeno debe medir más o menos como unos 20, 30 centímetros todo reventar. En cambio, el yeyuno es el que tiene más o menos como casi 3 metros de largo y el resto obviamente es el ilion. Así que ahí lo tienen manejado. Cuidado porque la palabra es ilion, no yeon, ¿no? Porque esto pareciera que fuera una L, pero en realidad es una I latina, entonces es ileón. Y el tilde va en la I. Lamentablemente aquí no apareció el tilde, es ilion, no ileón. ¿No? Para que tengan en cuenta. Ahí sale correctamente. Si se fijan, ahí sale el tilde en la I. Bien, aquí se muestra obviamente en el intestino delgado el proceso de la peristalsis, cómo se van literalmente apretando los intestinos para obviamente movilizar la comida de un lugar a otro. Y se va generando entonces esta transformación físico-química de lo que era el quimoácido que se obtiene en el estómago para convertirse en algo llamado el quilo. ¿Qué es lo que es el kilo? Y se escribe con Q, no con K. El kilo es una unidad de medida para el tamaño de las moléculas. Se habla de kilomicrones, que significa que son miles de millonésimas de centímetro en términos estrictos. Entonces es una 1000 millonésimas de centímetro. O si lo quieren mirar desde otro lado, es un metro, perdón, no un centímetro, un metro dividido en 1000 millones de unidades. Esa es básicamente la perspectiva. Ahora bien, ¿de qué está constituido el kilo? El kilo está constituido fundamentalmente de los nutrientes esenciales que ustedes ya estudiaron y que entregaron en el trabajo previo a la profesora Stephanie, donde teníamos entonces el agua, los minerales, las vitaminas, los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos grasos. Esos son entonces los nutrientes que se tienen. Son 6 nutrientes entonces en total y esos van a constituir el kilo. Pero eso siempre y cuando se haya realizado un buen proceso digestivo. De lo contrario, obviamente, es muy probable que todavía tengan restos de comida puntualmente metidos ahí, comida sin digerir, y que esa va a continuar en el tránsito intestinal. Ahí tenemos el peristaltismo, como obviamente va mostrando el proceso, desde lo que era la boca con el bolo alimenticio, se va triturando, se va amasando, por decirlo de alguna manera, y gracias entonces a estos movimientos musculares, se va propulsando la comida desde un lugar a otro para digerirla y posteriormente entonces absorberla. ¿No? Entonces ahí ustedes pueden fijar cómo se realiza este proceso con ondas de contracción que son consecutivas. ¿No? Y eso permite entonces finalmente que el material llegue hasta el lugar correspondiente y si no fue digerido va a tener que ser eliminado en forma de material fecal. ¿Sí? Bueno, aquí llegamos entonces a lo que es la descripción del interior del intestino.
El intestino, y esta imagen tiene un pequeño error, porque el intestino no es tan abierto, no es tan circular como se observa ahí, es un poquitito más cerradito, un poco más arrugado, si lo quieren mirar de esa perspectiva. Pero antes de entrar a lo que es la estructura del intestino, aquí no sé si lo alcanzan a ver en un color medio amarillento, estos como pelitos que están acá, son una serie de material grasoso que lleva además vasos sanguíneos y vasos linfáticos. A esa estructura nosotros le llamamos peritoneo, que más adelante va a salir en una imagen el peritoneo propiamente tal, pero en un dibujo, no en la imagen real. La imagen real es un poco grotesca porque se ve muy grasosa. ¿Eh? Yo he tratado de evitar, obviamente, colocar imágenes muy fuertes para ustedes porque son todavía, entre comillas, chiquititos. ¿Ya? Entonces, no he querido mostrar imágenes tan fuertes, a pesar de que igual han visto algunas, pero hay otras mucho más potentes todavía. Pero la idea, obviamente, es que tengan ilustrado la información. Ahora, ¿cuál es la función que tiene el peritoneo? Es súper interesante porque es una capa de grasa, pero que lleva gran cantidad de vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y que cubre todo el intestino completo, o sea, desde más o menos la altura del final del tórax, por decir, debajo de la costilla, hasta llegar a la zona del pubis, ¿ya? Cercano a los genitales. Toda esa zona entonces está recubierta por el peritoneo, y sobre el peritoneo está la capa de músculo que obviamente se constituye aquí en el abdomen. La función del peritoneo es, primero, ayudar al tránsito de los vasos sanguíneos que transportan los nutrientes de la absorción. Por eso que como aquí se va a producir la absorción, van a succionar, por decirlo de alguna manera, los nutrientes, van a pasar a los vasos sanguíneos que van a ir por acá. Pero ¿por qué van a facilitar el tránsito? Porque resulta que los vasos sanguíneos son hipersensibles a los cambios de temperatura. Si hay cambios de temperatura, un vaso sanguíneo se puede dilatar o se puede contraer, especialmente cuando hace frío. Cuando hace frío, los vasos sanguíneos se contraen, y al contraerse no hay transporte de sustancias. O sea, la sangre literalmente se estanca, no es que obviamente se coagule, pero deja de circular sangre cuando está muy helado. Entonces, obviamente ustedes se van a fijar que en la zona del abdomen nosotros no tenemos tantos elementos de protección, o sea, uno se coloca un chaleco en la espalda o se protege los brazos, pero el abdomen uno no se preocupa mucho por protegerlo. ¿Eh? Y aquí viene un dato que lo comenté en la clase y por eso que ahora lo repito puntualmente en la grabación. Es muy característico escuchar a la gente de edad, entiéndase la abuelita o la gente de campo, que tiene una sabiduría pero espectacular, así que háganles caso porque saben mucho en ese sentido, y no necesariamente a lo mejor fueron a la universidad, a veces saben más que nosotros puntualmente los que se supone que sabemos más de este cuento, y les pueden decir en un momento dado que si ustedes tienen una corriente de aire, si les da aire, como dice la gente, pueden tener obviamente dolores estomacales, podrían sufrir de vómitos, de diarrea, y eso es real, ¿ya? Créanme que es absolutamente real porque si se baja la temperatura del abdomen, si se disminuye muy bruscamente, se bloquean los vasos sanguíneos y por lo tanto lo que se absorbe no se puede traspasar en forma adecuada y se devuelve al intestino, y al devolverse al intestino entonces se bota todo junto con el material fecal y por lo tanto se produce una diarrea más o menos fuerte con un dolor intestinal pero que es bastante potente, y eso se llama el corte digestivo, es decir, como que se cortó la digestión y por ende entonces se va a producir esta malestar intestinal que la gente le llama cólicos, pero que finalmente es una colitis, porque es una inflamación del colon y que termina obviamente en liberación de material fecal acuoso, ¿no? Y eso nosotros lo que nos conocemos como diarrea. Ahora bien, esta es la misma razón por la cual ustedes tampoco debieran meterse a una piscina después de haber almorzado, porque también se produce el corte digestivo y eso obviamente facilita que el cuerpo se ponga pesado y por eso es que se hunden y terminan ahogándose. Entonces, la recomendación de no meterse a la piscina después de comer inmediatamente es justamente por esto, porque no solamente se van a producir calambres en los músculos, sino que además se van a producir el corte digestivo y eso hace que se ponga muy pesado el abdomen y por lo tanto obviamente la persona no puede flotar y se va a ir al fondo, ¿ya? Entonces esa es la relación, ¿ya? Por lo mismo entonces uno tiene que cuidar esta zona. Pero a veces ocurre que de tanto comer, de tanta cosa que uno va comiendo, el peritoneo obviamente no va a aumentar en grosor, pero sí va a aumentar la capa de grasa que está por encima de la musculatura, ¿ya? Que esa se le llama grasa subcutánea. A diferencia entonces del peritoneo, que es una capa de grasa que está sobre el intestino, ¿ya? Entonces esa era la función del peritoneo fundamentalmente, ¿ya? Vamos entonces ahora a la descripción de esta área superficial del intestino que es las vellosidades primarias y secundarias, ¿ya?
Entonces, la vellosidad primaria son estas arrugas que ustedes ven aquí como unas ondas, que significa obviamente que por dentro está como arrugadito, ¿ya? Es como ver un tubo acanalado, por decirlo de alguna manera, por dentro, ¿no? Esa es como la particularidad del intestino delgado por dentro. Aquí, como digo, se ve muy grande, pero la verdad que es bastante más pequeñito el interior del intestino delgado. Entonces, esos pliegues de la mucosa intestinal se le conocen entonces como vellosidades primarias, ¿ya? Pero lo particular que uno va a observar acá es que estas vellosidades tienen sobre ellas mismas otras vellosidades más, tienen arrugas sobre arrugas. Y a estas vellosidades que estamos acá entonces le vamos a llamar vellosidades secundarias. Entonces, esta es la vellosidad primaria, que vendría siendo ese pliegue que está ahí. Esta es entonces la vellosidad primaria. Insisto, el pliegue de la mucosa intestinal se llama vellosidad primaria y las arrugas que están sobre la vellosidad primaria se llaman entonces vellosidades secundarias, ¿ya? Así que esa es la dimensión. Con esto obviamente ustedes se van a dar cuenta que estamos aumentando la superficie de absorción, o sea, esto es una cuestión impresionante, es el prodigio de la naturaleza. Por eso los que nos gusta este tema uno empieza a quedar impactado, porque dice, ¿cómo, quién pensó esta cosa tan bien hecha para que obviamente funcione así? ¿Ya? Bueno, todos los que tengan fe o creencias puntualmente van a decir, sí, Dios, el gran arquitecto, Buda, no sé lo que ustedes quieran pensar, pero precisamente es esta entidad, este ser superior que nos creó así, lo hizo con una sapiencia pero espectacular porque pensó hasta los últimos detalles. O sea, esto nos permite absorber sin hacer un esfuerzo tan grande, ¿ya? Yo doy un ejemplo que es bien simple. Es como que ustedes se meten a la ducha y traten de secarse a la salida de la ducha con una sábana. La sábana es lisa, por lo tanto, la capacidad de absorción del agua de la ducha es nula. O sea, va a absorber y va a quedar totalmente mojada y no va a servir mucho. En cambio, la toalla, si ustedes se fijan, es hiperpeluda y mientras más pelo tiene, más capacidad de absorción presenta. Entonces, por eso, mientras más pelo tiene esta estructura, y pues lo mismo ocurre obviamente con los paños de limpieza y cosas por el estilo, mientras más pelitos y pelitos sobre pelito, o vellosidades, si ustedes le quieren llamar, más absorción van a generar sin necesidad obviamente de hacer un gran esfuerzo. Ahí está la imagen de la vellosidad vista al microscopio, ¿no? Para que obviamente la vayan reconociendo en ese perfil. Y hay un nivel terciario, hay una vellosidad más contundente aún, pero no es más grande, todo lo contrario, es más chiquitita todavía. Pero antes de llegar a la vellosidad final, vamos a ver qué es lo que hay dentro de una vellosidad. Dentro de la vellosidad entonces hay vasos sanguíneos donde tenemos una vénula, tenemos un vaso linfático y tenemos una arteriola. El vaso linfático se conecta puntualmente con un vaso central que está acá, que se le llama vaso quilífero, ¿no? Y el término quilífero es porque absorbe parte del quilo, pero no todos los componentes del quilo. Solamente absorbe las vitaminas liposolubles y los componentes grasosos, ¿ya? Y esos componentes entonces pues se derivan hacia el hígado y se van a almacenar y después se van a distribuir según sea el caso. En cambio, el vaso que va a transportar el resto de los componentes, entiéndase los aminoácidos, el agua, las vitaminas hidrosolubles, em, los carbohidratos, no sé si lo mencioné, ¿ya? Se transportan vía vénula, ¿ya? Entonces la vénula es la que va a transportar este componente hacia el hígado también, es decir, toda la circulación se va al hígado, ¿ya? Y de ahí viene entonces la importancia del peritoneo, porque el peritoneo permite que todos estos vasos se reúnan y se vayan hacia el hígado para obviamente entregar los nutrientes allá, ¿ya? El único problema es que el vaso quilífero se demora más en transportar que el vaso de la vénula general. Y eso hace que obviamente la grasa se acumule justamente aquí en la pancita, porque es más fácil que se quede acá por gravedad a que suba hasta el hígado y el hígado lo procese y lo almacene, ¿ya? Por eso que lo que uno tiene que hacer es tratar de moverse un poco, mantener un poco de actividad para que obviamente no se nos acumule este famoso rollito en la panza en términos regulares. Ahí está entonces la vellosidad y ahora vamos a ver que sobre esta vellosidad hay células y cada célula de la vellosidad tiene ahora microvellosidades. Les voy a dar un dato friki, pero que es ultra friki. Si nosotros pudiéramos estirar el intestino de una persona, que son los 5 metros, vamos a suponer que solamente vamos a tomar el intestino delgado, si tomáramos el intestino delgado, que son 5 metros de largo, y lo tratáramos de estirar, abriendo entonces la vellosidad primaria, la secundaria y la microvellosidad,
La superficie que nosotros podríamos llegar a tener es de 480 metros cuadrados, es decir, podríamos cubrir perfectamente la cancha del patio central del colegio, ¿ya? Que mide más o menos 380, casi 400 metros cuadrados. Entonces, solamente para que se hagan esa idea, ¿ya? O sea, es hiper grande el espacio del intestino. Aún así, no es eficiente, porque por cada 100 gramos de comida que yo consumo, solamente logro absorber más o menos 40 gramos, es decir, tengo un 40% de eficacia real y un 60% obviamente de ineficacia, lo que significa que por cada 100 gramos que uno consume, 60 gramos es material fecal, así de concreto. A menos que obviamente hayan comido algún alimento que venga previamente procesado, bien manipulado, etcétera, y que sea fácil de absorber, como por ejemplo el yogur, un puré de papa, un material colado, molido, etcétera, ¿ya? Ese tipo de cosas se absorben casi al 90%. Y aún así tampoco se absorbe al 100%, no hay ningún alimento que se absorba al 100%, sino cosas que vean lo que ocurre con un bebé recién nacido. El bebé recién nacido consume solamente leche y a pesar de que está consumiendo leche, que es un alimento líquido, completo, no absorbe el 100%, porque si absorbiera el 100% no generaría fecas, no tendríamos que estarle cambiando pañales a una guagua puntualmente, si fuera eficiente el sistema. Entonces fíjense, a pesar de que el bebé consume leche exclusivamente, igual produce material fecal, porque no todo el material de la leche lo puede absorber directamente, ¿no? Y eso indica la ineficacia del sistema, a pesar obviamente de todo lo que hemos visto. Aquí está más o menos lo mismo, mostrando entonces la vellosidad primaria, la secundaria, ¿no? Tenemos entonces la vellosidad primaria, la secundaria, que están obviamente acá estos pelitos que se observan superficialmente, y sobre los pelitos, más pelitos, que son las microvellosidades. Y eso entonces constituye los 400 y tantos metros cuadrados que mencionaba recién. Aquí está el peritoneo, ¿eh? Si se fijan, este es el aspecto grasoso que mencionaba recién. Y el problema que se produce acá es que si esto se llegara a infectar, se llegara a contaminar con una bacteria, un protozoo, un virus, lo que fuera, se puede generar una enfermedad muy grave que se llama peritonitis, que es tan grave porque se infecta un lugar y se va a contaminar todo, ¿no? Y eso implica entonces que la posibilidad de la persona para sobrevivir es bastante baja. Hay personas que han sufrido peritonitis y que se han salvado, pero han estado por al borde de la muerte puntualmente porque una peritonitis es muy, pero muy grave. Y no es lo mismo que una apendicitis, ¿ya? Por eso que después ustedes cuando les toque la investigación van a tener que leer lo que es una apendicitis y posteriormente o paralelamente leer lo que es una peritonitis. Y ahí entender obviamente lo que son cada uno de los procesos. Bueno, para cerrar un poco el panorama, vamos a entrar ahora al intestino grueso. Pero para poder examinar el intestino grueso, vamos a ver una endoscopía, que en este caso ya no es una endoscopía digestiva alta, sino que al revés ahora es una endoscopía digestiva baja, que se hace desde el ano hasta obviamente observar el interior del intestino grueso. Y van a notar claramente al tiro, la imagen lo deja, pero más que en evidencia, que el intestino grueso es bastante amplio y que tiene una forma interna bastante especial, ¿no? Que lo van a examinar ahora. Tampoco tiene audio, así que obviamente no tiene mucho sentido. Entonces, nótese puntualmente cómo igual hay material fecal, entre medio, queda igual fecas en el segmento, a pesar de que la persona la preparan y le hacen un lavado intestinal, le hacen todo un procedimiento y un protocolo. Aquí están retirando la cámara puntualmente y el objetivo también es el mismo, es determinar si acaso obviamente hay alguna herida, algún tipo de daño, alguna complicación dentro del intestino en ese sentido, ¿no? Ahí estaba más o menos casi a la altura del colon transverso y finalmente aquí estamos en la zona del colon descendente para obviamente observar los distintos segmentos. Nótese cómo hay una buena cantidad de material fecal que quedó ahí, a pesar de que le hacen todos los procedimientos para que obviamente la persona eh, se le pueda examinar bien, ¿eh? Nótese la gran cantidad de vasos sanguíneos. Aquí está lo que les decía hace un rato atrás. La mucosa se ve de un color rosadito, pero miren la cantidad de vasos sanguíneos que están acá. Y es porque el colon necesita que absorber lo máximo de lo que quede. ¿Y qué absorbe el colon particularmente? Agua, minerales y vitaminas hidrosolubles. Y lo que no se puede absorber se va secando, se va compactando y se va transformando entonces en feca, ¿ya? Con este color característico que es este marrón oscurito, ¿ya? Y por último, entonces, una vez que ya se ha acumulado el material fecal al final del intestino, tenemos entonces el acto de la egestión o defecación. Si se fijan, está la misma imagen del colon.
Se inicia entonces todo el proceso acá. Aquí está el apéndice, que después obviamente ustedes van a tener que investigar qué es lo que hace el apéndice y por qué se produce la apendicitis. Se sube entonces por el colon ascendente, se pasa por el colon transverso, se baja por el colon descendente, se da la vuelta en el colon sigmoide y de ahí se llega al recto, que el recto es bastante especial porque es muy ancho, el recto es bastante más ancho que el resto del colon. Y finalmente se llega al ano, donde hay por lo menos tres, aquí se mencionan dos, que es el esfínter anal interno y el externo, pero también hay uno intermedio. Aquí es un poco más débil, pero hay tres esfínteres finalmente. Ojo, un dato que se me olvidó comentar, la boca, nuestros labios, particularmente porque estos en realidad se llaman labios, también son un esfínter. Y cuando uno se da cuenta es porque claramente yo puedo abrir o cerrarlos y mantener obviamente algún elemento dentro. O sea, si yo, por ejemplo, tomo un líquido y lo incorporo a la boca y mantengo los labios cerrados, el líquido no va a salir aunque yo, por ejemplo, baje la cabeza o la mueva en distintas posiciones. Pero basta con que abra los labios y se puede salir todo lo que está ahí. Entonces, nuestros labios también son un esfínter. Entonces, los esfínteres son siempre válvulas que van cerrándose, ya sea obviamente alargadas o circulares, pero eso su función es regular el tránsito o controlar obviamente el flujo de un componente de un lado hacia otro. Aquí está entonces el recto, ¿ya? Que se llama así porque obviamente forma un ángulo recto con la salida del ano. ¿Ya? Esa es la razón lógica. Ahí está el colon sigmoides, que hace como una letra, especie como una S, literalmente. Y ahí noten la diferencia entre lo que es el diámetro del colon sigmoides con respecto al diámetro del recto. Bastante más grande el recto. Ahora, la zona del recto mide más o menos 17 centímetros de extensión, aproximadamente. Si es desde el ano hasta acá son más o menos 17 centímetros. Y en cada segmento obviamente están estos pliegues que van literalmente acumulando el material. Lo que significa que a medida que va llegando, y nótese cómo cambia también el aspecto interno de la mucosidad, aquí es bastante más arrugadito, aquí en cambio es más liso, porque aquí ya no se absorbe nada. Aquí el objetivo es botar el material fecal y aquí se va acumulando la feca. Cuando ya se ha acumulado una buena cantidad, empieza a ejercer presión sobre esta zona, que aquí está el esfínter anal interno, y eso es cuando uno le empieza a dar ganas de ir al baño. Entonces, cuando uno tiene ganas de ir al baño, va, se sienta y lo que hace es entonces dilatar el esfínter anal externo y ahí va saliendo entonces el material fecal hacia afuera. La gente siempre le da asco cuando uno menciona estas cosas, pero es natural, uno tiene que conversarle y manejarlas porque además hay que hacerse un hábito de evacuación, porque si no después hay problemas puntualmente de estitiquez, de estreñimientos, de dolores y otras complicaciones que van a aparecer por ahí entre medio, como la que voy a mencionar ahora. Justamente en la zona donde está el esfínter anal interno y donde aparece después otro esfínter que está acá, que está más o menos en el medio, que se le llama esfínter intermedio. Aquí en esta zona hay un grupo de vasos sanguíneos que están aglomerados en forma de pólipos, que ustedes los van a ver de un color medio moradito. Bueno, esos que están acá son unas válvulas conminentes que le llaman por ahí, ¿ya? Que ahí se mencionan como columnas anales de Morgant, ¿ya? O Morganti, que cumplen una función obviamente de empezar a lubricar, facilitar el tránsito, producen un moco bien especial para que obviamente el material fecal salga fácil. Pero tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos y a veces esos vasos sanguíneos se inflaman y cuando se inflaman se hinchan. ¿Ya? Y eso provoca un tipo de fenómeno que se conoce como varices anales o vulgarmente conocidas como hemorroides. Y algunos de estos hemorroides a veces se proyecta hacia afuera, es decir, estas estructuras salen fuera del ano y obviamente causan dolor, irritaciones, sangran cualquier cantidad, a veces se infectan puntualmente y es un tema súper desagradable para la gente que la sufre. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que tener un buen hábito alimenticio, un buen hábito también de evacuación y cuidar obviamente que aquí no se provoque una estetiquez, porque también una de las causales de la formación de estas varices interiores es que el material aquí está tan seco, está tan duro, que es como literalmente la feca de conejo, ¿eh? Que son como bolitas literalmente. Si eso se produce, aquí van a haber desgarros, van a haber sangramientos y van a haber mucha posibilidad de que obviamente estos pólipos se inflamen y además se prolapsen, es decir, que salgan fuera del ano. Entonces, por eso es que es tan importante conocer y manejar toda esta información. Y por eso es que justamente terminamos con esta pregunta. ¿Qué importancia tiene enseñar y aprender sobre el sistema digestivo? Esta pregunta se la voy a dejar en retórica. Yo espero que obviamente ustedes tengan la posibilidad de ver estos videos con calma, que los compartan con los papás. ¿Ya? A mí me interesa mucho que después los papás opinen al respecto, más allá si me encuentran entretenido o fome.
pero que compartan con ustedes y que obviamente les vayan aportando cosas nuevas, porque además muchos de sus papás también pueden ser médicos, y si son médicos saben mucho más que yo en ese sentido, entonces les podrían dar datos que yo a lo mejor aquí he omitido, que he pasado por alto, y que obviamente serían buenos. O en su efecto también les pueden servir para la vida cotidiana. Aquí yo di varios tips puntualmente, tanto en la clase anterior como esta, que pueden ser súper útiles para obviamente evitar problemas en nuestro sistema digestivo. Por eso es que esta pregunta no es una pregunta retórica, es una pregunta que ojalá ustedes se la puedan responder. ¿Qué importancia tiene enseñarlo? Bueno, para mí es fundamental, o sea, yo no solamente lo enseño, sino que también trato de vivirlo, me cuido lo más que puedo, obviamente dentro de los cánones, pero además, aprender sobre el sistema digestivo es sumamente importante para la vida cotidiana. ¿Ya? Esto no es algo que solamente uno lo evalúe en una prueba, sino que además también lo vive día a día. O sea, todos los días tenemos que ir al baño, todos los días tenemos que sentarnos a almorzar, a tomar desayuno, y por lo tanto, entonces, no solamente una evaluación, es algo de la vida diaria. ¿Ya? Así que con esto los dejo, espero que les sirva, que lo aprovechen bien, ¿ya? Y cualquier cosa entonces recuerden que estamos en contacto, ustedes tienen mi correo, podemos ahí obviamente ir aclarando las dudas y vayan viendo obviamente los ejercicios de el aula virtual y por eso les digo, revisen las veces que quieran el video. ¿Ya? Bien, nos vemos, un gusto y pórtense bien.